quiero agradecer en primer lugar, y lo quiero hacer de corazón porque además lo que va a pasar hoy aquí es histórico. Quiero agradecer a Miriam Perestelo, que es la consejera de promoción del Cabildo, de promoción económica del Cabildo y de Sodepal, también a Besay Viña y a Lilith Perestelo, que son presidentes y vicepresidenta de Violetas, por supuestísimo a Víctor Ramírez, investigador incansable que ha estado siempre batallando para que esto sea posible, y a Juana María Ortega, víctima de la ley de vagos y maleantes, encarcelada en La Palma en el año 69. También quiero agradecer a Carlos García, director insular de la Administración General del Estado, y a Laura Rodríguez, a Matilde Fleitas como directoras insulares y a Jordana Rodríguez como consejera del Cabildo también, que son las instituciones que han tenido bien estar aquí esta mañana. Dicho esto, esta semana social que empieza ahora se ha planteado como un largo viaje desde las cárceles hasta los desafíos que hay en el futuro. Por eso empieza este homenaje precisamente en la cárcel, donde llegó Juana María Ortega cuando tenía solo 19 añitos. Y yo aprovecho para decirles que piensen en sus hijos, en sus hijas con 19 años, recibiendo la comida en los platos como si fueran ganado, lanzados así dentro de una celda separados de los demás. Eso pasó en muchos sitios, pero pasó aquí, le pasó a Juana y pasó en La Palma. Han tenido que pasar casi 50 años, medio siglo, para que la isla de La Palma rinda un homenaje a estas personas que no fueron ni dos ni tres, fueron decenas, que estuvieron privadas de libertad en la prisión de La Palma. Insisto en decir La Palma, porque fue aquí, con arreglo a la ley de vagos y maleantes primero, ley de peligrosidad social después. Ya verán a Juana, es una mujer maravillosa, no tiene ninguna tara, pero su condena decía tara erótica dada la práctica de la homosexualidad. Y eso le valió 1 año en prisión. Eso fue anteayer y hay que tener mucho cuidado porque todo esto que pasó puede volver a pasar. Me gustaría ahora ir dando paso a todas las personas que van a formar parte de este homenaje. En primer lugar, por supuesto, y agradeciendo especialmente la implicación personal que me consta que ha tenido ella y todo el equipo de Sodepal, por encima, muy por encima de sus deberes y de sus exigencias, han puesto parte de su corazón y de su alma en esto, y se lo agradezco. Miriam Perestelo, consejera de Promoción Económica del Cabildo. Adelante. Gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, pues darle las gracias por asistir a esta rueda de prensa, este acto institucional en el que rendimos homenaje, como ya explicaba Javi, pues a una persona como es Juana María Ortega, que pues sufrió las consecuencias de una ley pues que hizo tantísimo daño, una ley tan injusta que en un momento de dictadura franquista pues entró en vigor por las situaciones que conocemos y que hizo tantísimo daño. Yo quiero agradecerle muy especialmente, la verdad es que he tenido oportunidad de hablar hace un momento con ella, me he emocionado porque sé que hace un gran esfuerzo en estar aquí hoy en la isla de La Palma, que es bastante duro, pues visto la situación, visto pues lo vivido aquí en la isla de La Palma, con lo cual yo solamente tengo palabras de agradecimiento, que cuente con todo el respaldo institucional del Cabildo de La Palma y en todas las posibilidades que tengamos para reparar, si es que eso es posible, de alguna manera ese daño, esa situación tan injusta a la que se vio sometida por su condición sexual, por una condición de género, y que, sobre todo, como le comentaba, que nos sirva también este acto muy especialmente esta tarde también con esos testimonios que compartiremos y todas las actividades que hemos programado en el marco de una semana social que como sabéis, se viene trabajando hace muchísimos años por parte del Cabildo de La Palma en la Semana Social para reivindicar la lucha del colectivo LGTBI+, y sobre todo para trabajar por una sociedad que sea más igualitaria, más justa, donde todas las personas, que somos todos personas, tengamos cabida y que nadie se vea reprimido, nadie se vea ocultado, nadie se vea desplazado o rechazado por una condición sexual o de género. Siento absoluto orgullo de que en la isla de La Palma se trabajen con este tipo de iniciativas, que sigamos trabajando y luchando en la reivindicación de estos derechos, que no demos un paso atrás, que le demos toda la visibilidad a una isla que está comprometida con los derechos humanos
y, por tanto, insistir en ese agradecimiento, ese esfuerzo emocional tan fuerte que hace para que hoy esté aquí y agradecer, por supuesto, ya lo decía Javi, a todo el personal que ha estado trabajando, no solamente desde la empresa pública del Cabildo de La Palma, sino también al colectivo Violeta, al Ayuntamiento de Tazacorte, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, para dar cabida a todo el contenido que hemos programado y en el que seguimos trabajando, pues en este tema que es tan importantísimo y que es tan ejemplar para la isla de La Palma y también fuera del territorio insular. Disculpar la presencia del presidente del Cabildo, no me quiero ir sin decirlo, porque además también es muy consciente de esta situación, yo creo que lo sabemos, y contamos también con su apoyo en todo este tipo de acciones. Así que nada, gracias, participen de la Semana Social, es muy importante, yo creo que es la mejor manera de apoyar en la lucha de esta causa, de generar concienciación, sensibilidad y sigamos trabajando por una sociedad libre y una sociedad que es ejemplo como la isla de La Palma. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Le voy a pedir por aquí que se quede la consejera porque vamos a desplegar enseguida esta placa para que quede ya inaugurada. Quiero decir dos cosas importantes. Como decía la consejera, esta tarde a las 7 de la tarde, tanto Juana como Víctor van a estar aquí disponibles para todo el público en general, para que se les pueda escuchar y contar su historia en detalle, qué es lo que pasó en esta prisión, esa historia que a día de hoy sigue siendo tristemente desconocida. Y además en la placa, ahora lo veremos, hay un QR con un currazo increíble que también se han pegado las compañeras de Sodepal, que te lleva a la historia completa, con fotografías, con una explicación muy detallada de todo lo que aquí no da tiempo de contar. Dicho esto, le voy a pedir ahora que tome la palabra Besay Viña, presidente de la Asociación Violetas. La acompaña Lilith Perestelo, que es la vicepresidenta de la asociación. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a los medios, a las instituciones que se encuentran hoy aquí. Este homenaje no debería ser un acto simbólico más. Esta placa que hoy se coloca es un grito contra el olvido, una palabra grabada sobre la piedra para romper el silencio que se impuso durante décadas. En los años de franquismo, una ley convirtió la diversidad en delito. Esa ley no corregía peligros sociales, los fabricaba. Y los fabricaba contra las disidencias, contra todos los cuerpos y almas que no cabían en la estrecha norma franquista. Aquí, en esta isla, hoy intenta abrazar la memoria. Hubo un tiempo en que ser lesbiana, gay, transexual o simplemente diferente era motivo suficiente para ser encerrado, humillado y castigado. ¿Y saben qué es lo más doloroso? Que muchas de estas historias todavía duelen en silencio, que sus nombres no figuran en los libros, que sus memorias se han tenido que rescatar pedazo a pedazo entre la vergüenza impuesta y el olvido institucional. Personas como Juana María Ortega, con apenas 19 años, fueron condenadas por una supuesta tara erótica. Por el simple hecho de amar como su corazón dictaba, no hubo crimen, solo hubo prejuicio. Las encerraron, sí, pero también las desterraron. Las marcaron con la vergüenza que no les pertenecía, les quitaron la voz, el nombre y la dignidad. Y desde el colectivo Violeta ponemos nuestro granito de arena para intentar devolverles cada una de esas cosas arrebatadas a la fuerza. Porque ellas y ellos son parte de nuestra historia, porque su lucha silenciosa es la raíz de nuestros derechos, porque donde antes hubo castigo, hoy intentamos sembrar memoria, y donde hubo rejas, hoy abrimos ventanas para que entre la luz de la calle. Este acto no es solo para mirar atrás, es sobre todo para recordar hacia adelante, porque los jóvenes que caminan hoy por nuestras calles de nuestra querida isla sepan que su libertad fue conquistada con dolor, pero también con muchísima valentía. Desde Violeta seguiremos trabajando para que la memoria no sea un lugar de paso, sino de permanencia, para que nadie tenga que volver a esconderse. A Juana, a la loca, al cocinero, al camarero, al tapicero, a todas esas víctimas que no cupieron en el armario de la historia oficial, no les olvidamos. Como escribió el cineasta y activista canario Víctor Ramírez, nos llamaron peligrosas, pero fuimos peligrosamente libres. Nos quisieron invisibles y hoy nombramos nuestra memoria con luz. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Les voy a pedir que se queden por aquí detrás para ahora desplegar la placa y el reconocimiento. Y ahora sí, quedan a su disposición también y vamos a escuchar a quienes son los verdaderos protagonistas de todo esto. Decía Juan ahora hace un minuto,
Decía también Besay que las historias son arrancadas, ¿no? Con dolor. Hay que ver a Juana, cómo está ahora. Decía, yo no pensé nunca volver a La Palma por cómo me trataron aquí, ¿no? Se me ponen los pelos de punta porque esto es la restitución de una dignidad robada, de una dignidad que ella se merece, y por eso les voy a pedir que la recibamos con un aplauso muy fuerte a ella y a Víctor Ramírez. Nada, buenas tardes y gracias al esto de Violeta y al Cabildo por hacer este homenaje a las personas que estuvimos aquí en La Palma. Yo nunca pensé de haber venido a La Palma nunca, por lo que me hicieron, pero para que te des cuenta, con 70 y pico de años acabo de volver otra vez. Con pena, pero vine. ¿Qué significa esta vuelta para ti, Juan? Una cosa muy grande. No tienes Juana, que quiero preguntarle qué sentimiento tiene al recorrer la calle Real. ¿Usted ha recorrido la calle Real? Nunca. No volvió a recorrerla. No. A pasear por La Palma. No, pero si bien es que no tuvimos tiempo, fue del muelle a la cárcel, de la cárcel al muelle. Es que yo no conocía La Palma. Y mi pregunta es, después de tanto tiempo, ahora tener la sensación de no tener que pedir perdón ni que ocultar su identidad. Yo eso lo olvidé todo porque yo me recorrí los 5 continentes. Cuando salí de aquí los desterraron y yo me fui de Canarias, me fui a Luxemburgo me fui a París me fui a Suiza y me recorrí los 5 continentes y me olvidé. Juana, ¿cómo era estar en la prisión en La Palma? Decía yo antes lo de comer. ¿Cómo era estar ahí dentro? Era como ser un caballo. Era ser un caballo porque teníamos lo que le ponen a los caballos así, no podíamos mirar para los lados. Y teníamos 2 horas un patio que era un triángulo, que se estira todavía ese patio, que era un triángulo, y ahí nos soltaban como soltaban a las cabras ahí. Hasta que el director se portó mejor conmigo y le hacía la comida, que primero comía yo antes que comiera él. ¿Eso era de alguna manera? Para sacarme de allí, porque como los daban las comidas, los daban como un perro, porque nosotros no podíamos salir al comedor. Nosotros teníamos que comer en las habitaciones y los llevaban la comida a las habitaciones y los daban en un cacharro con 2 asas así, plano, un plato, y te lo tiraban hacia la habitación. ¿De qué se habla en prisión? ¿De qué hablaba usted durante ese año? ¿Con Nada. quién compartía ese espacio y de qué? Con un amigo mío que murió. ¿Murió? Sí. Murió. Y nada, ¿de qué íbamos a hablar? Nada, siempre lo mismo. Mañana es otro día, mañana es otro día. Y cuando lo llevaban a ver la televisión, íbamos escoltadas por dos seguritas y se sentaban al lado de mí. No podíamos sino mirar recto así para adelante. Porque si hacías así, ya te metían en la habitación y te dejaban 3 días o 6 días dentro de la habitación sin salir. Por mirar a otro hombre. Por mirar a los lados. No se trataba que miraras a otro hombre, sí, que volvieras la cabeza a un lado. Ya está. Ya está. Le voy a pedir a Víctor que complemente si quiere, porque esta tarde vamos a escuchar la historia completa de Juana. Me gustaría, si fuera posible, ya le he pedido en privado a los medios de comunicación que trasladen a la sociedad la necesidad de que esta tarde a las 7 aquí haya la máxima cantidad de gente posible para poder escuchar esta historia, que yo creo que es la historia de la dignidad. Víctor, ¿cómo completarías esto? Porque, Víctor, tú has recogido esta y muchas otras historias, y además hay una doble condición en La Palma, que es que era un lugar de reclusión y al mismo tiempo un lugar de destierro, ¿no? En La Palma, efectivamente, la mayor parte de las personas presas condenadas por su peligrosidad social, por su homosexualidad, eran de Las Palmas de Gran Canaria. Y precisamente por eso la mayor parte de ellas sufrieron la reclusión en otras islas distintas. Una de ellas fue La Palma. Lo que hacía el sistema
era no solamente recluirlos, sino además alejarlos de sus espacios de convivencia. La mayor parte de las personas además eran de clase social más desfavorecida, con lo cual era muy complicado que sus familias fueran a visitarlos de una isla a otra, con lo cual las aislaban. Y en el caso específicamente de La Palma, contaba esta Juana, pero también Manuel Alfonso, que tuvo en la prisión, decía que les tenían 23 horas encerrados en una celda para que no tuvieran contacto con el resto de los presos. Mientras los presos estaban descansando, a ellas les hacían bajar al patio un rato y cuando terminaban volvían a la celda. Lo que para ellas era de alguna forma una doble prisión. Estaban encerradas en una isla ajena, en una prisión y encima en una celda dentro de esa prisión en la que no podían prácticamente salir, ¿no? Era una reclusión múltiple, como esas cajas rusas en las que una está dentro de la otra, ¿no? Y además en un proceso en el que ellas no sabían cuánto tiempo iban a estar, porque las sentencias eran entre 1 y 3 años. Y dependiendo de su comportamiento podían estar 1 año, o 2, o hasta 3. Es decir, un preso ordinario sabe que está condenado a 6 meses y 1 día, 5 años, lo que sea. Estas personas nunca sabían cuándo iban a salir. Por lo tanto, la necesidad de tener un buen comportamiento, de mirar donde les decían que miraran y de no hacer lo que estaba prohibido, para ella era fundamental. El régimen era especialmente riguroso también con ella. Un poco más, puedo decir muchas cosas más, pero yo creo que la experiencia de Juana y lo que nos va a contar también esta tarde creo que complementa mucho lo que gracias, Víctor. Queda ahora a disposición, Juana, de los medios de comunicación que han venido aquí, a quienes vuelvo a agradecer la presencia y la cobertura de esto, que yo creo que todos aquí, los que nos dedicamos al gremio, ya hemos entendido la trascendencia de que ustedes estén aquí, así que muchas gracias. Dicho esto, enseguida van a quedar a disposición de ustedes para las entrevistas y recordarles nuevamente, ya para terminar, que esta tarde a las 7 aquí vamos a escuchar completo y detalladamente la historia de Juana, a quienes enseguida nos vamos a llevar también para que descansen un poquito. Creo que lo fundamental ahora es desplegar esta placa y, bueno, que yo creo que eso le corresponde a la consejera del Cabildo en este caso, junto con Violeta y, por supuesto, con Juana. Así que, si quieren, adelante. No sé muy bien cómo va esto, si es una foto, lo que los medios quieran me dicen, porque... ¿Sí? Aparto esto un poquito, ¿no? Vale. Venga. La placa dice, para que la memoria repare la dignidad que nos robaron, en homenaje a las personas homosexuales y transexuales que fueron represaliadas por el franquismo, encarceladas en La Palma, por las leyes de peligrosidad social que condenaban la diversidad de una manera injusta y brutal. Gracias a las víctimas por atreverse a ser, vivir, amar. La Palma no olvida. Gracias.